Durante décadas, la humanidad ha buscado respuestas en el firmamento. No solo planetas o señales perdidas, sino lo imposible, aquello que desafía las leyes del universo. Y quizá el telescopio James Webb lo haya hallado. Una observación rutinaria de un cuerpo interestelar, el tercero en la historia del sistema solar, se transformó en un misterio. El objeto, 3I Atlas, parecía un viajero común, hasta que el Webb captó algo imposible, una luz artificial, un resplandor que no seguía las leyes físicas de cometas o asteroides. Los astrónomos se enfrentaron a la pregunta inevitable: ¿qué es realmente 3I Atlas? Proveniente del espacio interestelar, su brillo era constante, sin rastros de gas o polvo, como si emitiera energía propia. Cuando el Webb lo observó en infrarrojo, detectó una emisión térmica que no coincidía con la luz solar. El calor provenía del núcleo, pulsando con un ritmo casi intencional. Las explicaciones convencionales, materiales exóticos, fricción, radiactividad, no encajaban. Los datos insinuaban que el objeto generaba energía. Su trayectoria parecía controlada, su rotación perfecta y su superficie, en parte metálica, reflejaba la luz como un espejo. Nada natural podía justificarlo. El hallazgo de los nuevos datos sacudió a la comunidad científica. Si 3I Atlas era metálico, complejo y generaba energía, no era natural, era tecnología. La palabra sonda comenzó a circular en secreto entre investigadores, junto a otras más inquietantes: baliza, nave, artefacto. Por primera vez, la posibilidad de un origen no humano dejó de ser ficción para filtrarse en informes cifrados. La clave no estaba en su calor o trayectoria, sino en su luz. Los análisis revelaron una emisión concentrada y deliberada, semejante a la de sistemas LED o láser. Entre las frecuencias detectadas había bandas usadas en comunicaciones satelitales terrestres. Aquella luz no solo brillaba, transmitía información. Además, el resplandor respondía al sol, modulándose con precisión, como si siguiera un patrón. Algunos vieron pulsos binarios, otros, energía rotatoria. Sea lo que fuera, 3I Atlas estaba actuando, no flotando al azar. El análisis del MIT y Harvard detectó una secuencia repetitiva, imposible de atribuir a causas naturales. No era código humano, pero sí obra de una inteligencia. Quizá una baliza, quizá telemetría dirigida a un destino remoto. Desde su descubrimiento, la señal nunca cambió. Tal vez no hablaba con nosotros, sino con alguien más, y quizá ese alguien respondió. Los gobiernos evaluaron su riesgo. Un informe filtrado mencionaba dos opciones: una sonda antigua e inofensiva o tecnología activa de origen desconocido. Las preguntas crecían: ¿a quién envía señales? ¿Puede moverse por sí misma? ¿Por qué ahora? La hipótesis final estremeció a todos. 3I Atlas no solo viajaba, observaba. Estudiaba planetas, campos magnéticos, vida. Y si era un mensajero, tal vez no estaba solo. Los nuevos estudios sobre la luz de 3I Atlas revelaron algo asombroso: no solo emitía energía, también parecía absorberla. Su brillo variable y la falta de reacciones químicas indicaban un posible sistema de captura solar oculto bajo su superficie. Algunos teóricos plantearon que la nube de polvo a su alrededor podría camuflarlo y, a la vez, recolectar energía. Si era cierto, 3I Atlas sería una nave autosuficiente, capaz de viajar eternamente de estrella en estrella. El modelo coincidía con teorías sobre sondas interestelares, máquinas dormidas que despiertan al detectar un sistema digno de estudio. Si el nuestro la activó, entonces el mensaje fue recibido. Mientras las agencias buscaban respuestas, crecía la certeza de que no estábamos preparados. Documentos filtrados sugerían que no era una anomalía, sino un primer contacto lento y silencioso, sin aterrizajes ni señales, solo datos y luz. El James Webb sigue observándolo, pero cada hallazgo genera más preguntas.
Tal vez no sea una invitación, sino una vigilancia. Quizá ya nos hayan visto. Entonces ocurrió lo inesperado, su brillo aumentó un 40% en 2 minutos. Sin causas naturales visibles, parecía una activación. Su calor cambió, su rumbo también. Como si algo, o alguien, hubiera encendido el interruptor. La gravedad por sí sola no podía explicar la alteración en la trayectoria de 3I Atlas. Ni siquiera la presión de radiación solar, normalmente invocada para justificar ligeros cambios en objetos livianos, cuadraba con los datos. Este desvío era deliberado. Más inquietante aún era hacia donde apuntaba, más profundo en el sistema solar, con una inclinación ajustada que lo acercaba al plano orbital de la Tierra. El objeto ya no estaba simplemente pasando, había cambiado de carril. Algunos científicos pedían cautela, calificándolo de anomalía gravitacional. Otros, sin embargo, interpretaban el movimiento como una maniobra consciente, un ajuste sutil que ningún cometa ni roca había realizado jamás. Si 3I Atlas era capaz de propulsión o navegación, aunque fuera limitada, entonces no estábamos observando un simple relicto interestelar, éramos testigos de una nave en movimiento, con intención propia. Cuando el objeto pasó dentro del alcance de los instrumentos espectroscópicos del James Webb y el Hubble, comenzaron a detectarse elementos y compuestos que encendieron más alarmas. Se hallaron aleaciones altamente reflectantes, tierras raras y, lo más sorprendente, líneas de absorción espectral correspondientes a compuestos jamás catalogados en nuestra tabla periódica. Estos no eran materiales que uno esperaría encontrar en un fragmento congelado de roca interestelar, parecían sintetizados artificialmente o creados bajo condiciones que no existen de manera natural. Uno de los perfiles espectrales no coincidía con ningún proceso químico conocido, pero se asemejaba a compuestos teóricos propuestos en laboratorios de materiales cuánticos, sustancias que solo podrían existir bajo campos magnéticos intensos o confinamiento cuántico extremo. Esta evidencia apuntaba a dos posibilidades igualmente asombrosas, una antigüedad inconcebible, anterior a la civilización humana por milenios, o un fabricante reciente extremadamente avanzado, perteneciente a una civilización mucho más desarrollada que la nuestra. La naturaleza de los materiales hablaba más fuerte que cualquier señal, el mensajero era en sí mismo artificial. Con la acumulación de indicios de un origen no natural, los gobiernos y agencias comenzaron a reaccionar, no públicamente, sino con una urgencia indiscutible. Los niveles de cifrado de las redes de observatorios aumentaron. Equipos de investigación fueron reasignados discretamente. Se registró un repentino aumento en recalibraciones de satélites en varios continentes. Las naciones con capacidad espacial iniciaron discusiones de contingencia en secreto. Un documento filtrado de un consorcio internacional de defensa sugería que 3I Atlas podría no ser un visitante solitario, sino un explorador. Su estructura inusual, su rotación estable y su aparente capacidad de operar a través de distancias interestelares indicaban un diseño consistente con sondas de observación a largo plazo. Pero si estaba explorando, la pregunta era, ¿qué estaba buscando? Y más perturbador aún, ¿qué podría venir después? En universidades, observatorios y centros de comando militar, surgía un consenso aterrador, ya no estamos solos en el universo, y este primer contacto podría no ser una conversación, sino una evaluación. Mientras la especulación alcanzaba su punto álgido, un audaz equipo del Instituto SETI decidió asumir un riesgo que nadie más se atrevió. Transmitieron un pulso de radio focalizado directamente hacia la posición proyectada de 3I Atlas. El mensaje contenía constantes matemáticas universales, la tabla periódica y representaciones básicas de la humanidad. Era un apretón de manos cósmico, un saludo cauteloso. Pasaron días, luego una semana. No hubo respuesta. Cuando la transmisión estaba a punto de ser archivada como otro intento sin respuesta en la oscuridad, una de las estaciones de monitoreo en Chile registró algo extraño, un pulso de retorno en una banda estrecha,
fuera de frecuencia, distorsionado, pero perfectamente sincronizado para reflejar el patrón original. No era un mensaje en lenguaje ni un eco pasivo. Era un ping, una señal de regreso con variaciones suficientes para indicar que no era una simple reflexión, había sido procesada y enviada de vuelta deliberadamente. Lo que más impactó al equipo SETI no fue la señal en sí, sino su timing. La respuesta llegó exactamente 72 horas después de la transmisión, hasta el segundo. Significaba que algo no solo había recibido nuestro mensaje, sino que había calculado el retraso y respondido intencionalmente. Tras la detección del ping de retorno, los observatorios de todo el mundo comenzaron a experimentar anomalías técnicas de manera escalonada, casi como si un hilo invisible se moviera entre ellos. Los instrumentos infrarrojos del James Webb comenzaron a mostrar mapas térmicos erráticos, con manchas y fluctuaciones que desafiaban toda lógica conocida desde su lanzamiento. Los sensores giroscópicos del Hubble registraban microfluctuaciones sutiles, leves oscilaciones que no correspondían con la orientación estable de la nave, como si el espacio mismo se hubiera vuelto ligeramente inestable bajo su vigilancia. En paralelo, los telescopios terrestres empezaron a reportar fallos que primero fueron descartados como errores de software o problemas de calibración. Mapas estelares que habían sido fiables durante décadas se desalineaban, píxeles se distorsionaban de formas inexplicables y datos completos se congelaban, siempre cuando los instrumentos apuntaban a 3 y Atlas. No era aleatorio, los fallos ocurrían en ventanas sincronizadas de minutos exactos, como si un cronómetro cósmico decidiera que podíamos ver y que nos estaba prohibido. La sensación de que alguien, o algo, estaba jugando con nuestra visión del universo comenzó a calar entre los equipos científicos. Desde un think tank de operaciones encubiertas dentro de la Agencia Espacial Europea surgió una teoría escalofriante: el objeto no solo emitía señales, sino que estaba interfiriendo activamente con nuestras observaciones. Esto no era pasivo, había intención. Un visitante casual no se oculta, un explorador sí. Si 3 y Atlas podía controlar lo que podíamos percibir y cuándo, entonces la noción misma de observar quedaba invertida. No éramos los ojos que miraban, éramos los sujetos de una vigilancia meticulosa y consciente. Y luego, silencio. Días después del evento de la señal y de los fallos técnicos, las actualizaciones del James Webb se retrasaron de forma inexplicablemente prolongada. Los datos se redirigieron a canales restringidos y los registros públicos fueron bloqueados. La Agencia Espacial Europea emitió un comunicado ambiguo sobre recalibración de instrumentos, mientras que la NASA simplemente dejó de ofrecer comentarios. Incluso las revistas científicas más prestigiosas, que seguían con atención los movimientos de 3 y Atlas, comenzaron a retirar artículos, publicar resúmenes neutros y eliminar detalles clave. La información, que había sido libre y global, se estaba condensando, filtrando y, en esencia, desapareciendo. La comunidad científica se fracturó. Unos creían que las agencias buscaban confirmar datos antes de anunciarlos, otros, que la verdad ya se ocultaba deliberadamente. Los observatorios independientes fueron silenciados por rumores y desinformación. El misterio científico se volvió asunto de Estado, y la verdad empezó a desvanecerse en secreto. Un grupo de expertos analizó la trayectoria del objeto buscando intención, no comunicación. Lo que hallaron fue imposible. 3 y Atlas seguía una espiral basada en la secuencia de Fibonacci, y sus destellos coincidían con números primos. Nada natural podía explicar esa precisión. Cada maniobra era un mensaje cifrado en movimiento y tiempo. Algunos concluyeron que 3 y Atlas no transmitía un mensaje, era el mensaje. Su luz, su curso, su ritmo matemático formaban un lenguaje silencioso que acabábamos de empezar a leer. Todo indicaba que no era una roca, sino una creación artificial. El Webb, diseñado para mirar el origen del universo, había detectado algo hecho para mirarnos.